Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy 10 de septiembre, 4 de la tarde, hora de Colombia, para el webinar sobre tecnología de Sonacme, equipos con tecnología de punta. ¿Me escuchas? Disculpa. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. Sonacme tiene una tecnología especial para desarrollar pruebas de alta exigencia y tiene como referencia, estar comprometidos con la fabricación de una cámara de pruebas con el entorno más seguro del mundo. Eso quiere decir que tanto para pruebas de alta temperatura como baja temperatura, con alta presión como baja presión y demás condiciones en las cuales simulan en los ambientes de diferentes lugares del mundo, se puede utilizar cámaras de Sonagme que tienen referencia tecnológica a nivel mundial. Entonces, les presentamos a Sonacme. Recuerden que a través de GPA podemos atender sus inquietudes en relación con las características de la cámara y aplicaciones específicas que requieran. Entonces, dicho esto, miremos el tema de Sonacme. Fue fundada en 1995, es decir, vamos para 30 años, en los cuales esta empresa ha desarrollado tecnología a nivel mundial y en la cual eh, ha participado con diferentes universidades y realizado desarrollo a través de China para lograr estos resultados tan impresionantes. Entonces, a la fecha, tiene una gran cantidad de equipos exportados a alrededor de 70 países en el mundo. Tiene excelentes productos y excelente servicio al cliente también para desarrollar todo lo que requiera el mercado cumpliendo normas internacionales. Adicionalmente, su meta es llegar a carbono neutro en el año 2060. Veamos una historia de Sonacme. Entonces, arrancó en 1995 en Taiwán, y allí pasó a desarrollar trabajos, desarrollos específicos con la Universidad de Hong Kong y con la Universidad Tecnológica de Nanyang, aumentando pues su capital y recibiendo inversionistas. A partir de 2006 ya venía en ese propósito. En 2014 desarrolló en Dongguan una planta con 1.500 metros cuadrados y arrancó inicialmente con 22 personas. Ya para 2016 hizo desarrollos con la Universidad de Singapur y de Canberra, y adicionalmente con el Centro de Entrenamiento de Qatar y de otros países. Para 2020, entonces ya tenía un, una planta de 4.500 metros cuadrados de área y un desarrollo significativo en los equipos que vamos a presentar. Y para 2022 ya logró llegar a 70 países haciendo exportaciones y básicamente siendo un referente del tipo de pruebas especiales y equipos de alta exigencia a nivel mundial. Estos productos han sido vendidos en diferentes partes del mundo, no solo en China, sino también en Asia, en África, en Norteamérica, Suramérica, Australia, y a través de GPA, pues estamos atentos para atender sus requerimientos a nivel internacional. Dentro de las opciones que brinda Sonagme están soluciones para equipos electrónicos, productos electrónicos, envejecimiento, pinturas que van a sufrir pruebas de exigentes de revestimientos en pintura, no solo para áreas comerciales, industriales, sino también para vehículos, para barcos, para toda una serie de equipos o instalaciones donde van a sufrir el efecto ambiental. Específicamente el número 3 es para vehículos. También tenemos baterías, no solo de litio,
sino de otras características que veremos posteriormente. En la industria de defensa también hay un sector interesante que vamos a ver, y en entrenamiento hipóxico. Iniciemos por las cámaras para circuitos electrónicos y componentes electrónicos. Entonces hablamos de chips, de baterías, de switch, de sensores, de procesadores, conectores y cualquier tipo de componentes electrónicos que deben desarrollar seguridad y confiabilidad bajo diferentes condiciones. La tecnología Sonagui entonces está diseñada para proveer componentes electrónicos de alta calidad y utilizarlos en las cámaras de tal manera que puedan dar la seguridad del uso de componentes electrónicos bajo condiciones extremas. Aquí vemos algunos de los equipos que se requieren para este tipo de pruebas de componentes electrónicos. También en la ocasión pasada nos preguntaron en relación con las normas ASTM que se recomiendan para este tipo de componentes electrónicos. Entonces tenemos la 2247 para probar resistencia al agua, la 618 para acondicionamiento de plásticos y materiales aislantes, 7539 para el acondicionamiento de humedad, la 2436 para ASTM de todas, cámaras de envejecimiento y la importancia de las normas ASTM. En este caso, ¿cuál es? Aseguramiento de la calidad, seguridad del producto y cumplimiento normativo. Entonces es importante tener en cuenta que los equipos deben ser fabricados con referencias internacionales como las ASTM o otras normas que vamos a ver posteriormente y cumplir las características que están relacionadas en cada uno de los tipos de norma que acabamos de comentar o en cualquier otro de otro país. Pero siempre tener un referente internacional para que no corresponda, digamos, a condiciones distintas a las recomendadas a nivel internacional. Cuando se utilizan estos tipos de equipos, como tienen norma referente internacional, pueden cumplir las características en cualquier país, en cualquier condición, sabiendo que los resultados van a ser eh, fácilmente comparables, fácilmente reproducibles y que van a ser muy confiables al hacer comparaciones interlaboratorios. También tenemos este tipo de equipos para pruebas, que son equipos basados en la STMG 154V, en los cuales de diferentes tamaños, características y demás pueden simular la exposición a la luz solar a través de cámaras UV o lámparas de xenón. En este caso específico de la STMG 154V corresponde a cámaras ultravioleta en las cuales se pueden colocar partes, piezas o equipos completos dependiendo del tamaño, donde se puede simular el ciclo de radiación solar con sol, con lluvia y con ciclos alternados de tal manera que corresponda a un comportamiento que se puede validar en cualquier otro equipo a nivel internacional. Adicionalmente está entonces para usos en pinturas, en revestimientos, en uso automotriz, como la pintura de los vehículos o en diferentes partes, autopartes del equipo, del vehículo, en productos plásticos, productos de madera, adhesivos y demás. Específicamente para automotriz tenemos este tipo de equipos en el cual se puede colocar no solo una parte, sino dependiendo del tamaño del equipo que se requiera, entonces se puede colocar piezas completas, componentes electrónicos, circuitos de potencia o verificar el comportamiento de diferentes partes de un vehículo, por ejemplo, ante las pruebas y mirar el comportamiento contra el tiempo. Para el caso específico de baterías, hacemos la aclaración que está desarrollado principalmente teniendo el uso de baterías de litio que están muy de moda en uso en automóviles, en uso en diferentes equipos
en motocicletas, en una amplia gama de aparatos, pero también pudiera servir para comparar el desempeño de estas baterías contra el tiempo y compararlas contra otro tipo de baterías. Entonces, aquí por ejemplo vemos ion litio haciendo pruebas de humedad, de vibración, de, de choque térmico y demás para poder comparar y conocer el comportamiento con el tiempo. Esto es muy importante para garantizar que las piezas y los equipos completos van a tener un buen desempeño alrededor del tiempo. En este caso, cuando nos preguntaron las normas, entonces tenemos una amplia gama de normas internacionales para las baterías. Entre ellas está la UL 1642 para presión de aire, para prueba de vibración, también está la 1642, la UL 2054 para alta y baja temperatura, la misma norma 1642, pero adicionalmente hay otros estándares como UN o norma GIS japonesa o de diferentes partes. Entonces, para que ustedes las tengan en cuenta y nos puedan referenciar con base en qué norma debemos tener en cuenta el ofrecimiento, van a cambiar obviamente algunas condiciones y lo mejor es tener la norma de referencia para uso internacional. Adicionalmente, también hay normas IEC que corresponderían al sector eléctrico y también hay normas ISO que son normas europeas. Entonces, todo este tipo de normas deben considerarse y ser muy precisas al momento de especificar el requerimiento, el tipo de pieza a evaluar, la norma de referencia y las condiciones específicas de prueba. Con eso podemos darle todo el cubrimiento a cualquiera de estos equipos que requieran para sus desarrollos, para su evaluación en control de calidad o como investigación y desarrollo como mejora de los materiales a utilizar. Entonces aquí vemos algunas normas de calidad a 1642. Entonces, ¿qué nos permite evaluar? La construcción física, el rendimiento eléctrico, pruebas ambientales y adicionalmente algo muy importante, características de seguridad. Y para el caso de cámaras de entrenamiento hipóxico tenemos una referencia basada en una norma europea, en una patente europea. Adicionalmente tenemos la batería de uso general y para ver baterías de usos eléctricos también hay una referencia que nos permite comparar el comportamiento inicial con el comportamiento final y encontrar la variación de los resultados y si el desempeño es bueno o no y que el resultado sea plenamente confiable. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un aparato que nos permite trabajar de menos 70 grados en caso extremo, llegar hasta 150, 100 grados aquí, 150 180 dependiendo del tipo de equipo y con las condiciones en las cuales puede trabajar, las variaciones, eh, el flujo en el cual puede cambiar la temperatura, la velocidad de calentamiento y todo este tipo de cosas, o la potencia aplicada para que corresponda al requerimiento y de la mejor eh, simulación. Recuerden que estos equipos en general son simulaciones que se hacen basados en las normas internacionales donde han revisado y han ajustado los tiempos, las temperaturas, las frecuencias y las características de cada ensayo para hacer una simulación de pruebas a largo plazo. También hay una cámara a prueba de explosión, entonces es muy importante que sepan que este tipo de equipos los tiene Sonacme y que puede servir para hacer pruebas en vehículos de nueva energía, energía solar, componentes electrónicos, reciclaje de baterías, laboratorios de tercera parte donde pueden evaluar la diferencia entre los resultados obtenidos en el fabricante o en el usuario y adicionalmente para uso militar y aeroespacial.
Para uso militar es un tema bien exigente y obviamente dependiendo del equipamiento militar que tenga cada país puede o cada institución puede aplicarse la Militar Standard 461 y adicionalmente las pruebas de simulación que se requieran para confirmar que los componentes y las partes completas son plenamente confiables. En el caso militar, pues obviamente hay unas condiciones exageradas en las cuales debe cumplir altitud, temperatura, entrenamiento del personal militar y demás. Para la cámara de entrenamiento hipóxico, aquí tengo unas fotos que me parecen muy interesantes, en las cuales no solo se simula en la condición de bajo oxígeno, sino que adicionalmente se puede simular la altitud y revisar el comportamiento en bajo oxígeno, de tal manera que se pueda ver el comportamiento del cuerpo cuando se hace un entrenamiento, cuando se hace el análisis de la generación de CO2 y demás. Algunas características, perdón, algunas características a tener en cuenta son, en este caso, que se puede hacer entrenamiento deportivo, de tal manera que las personas van a tener un entrenamiento supremamente exigente y que va a estar registrado, monitoreado contra el tiempo. Adicionalmente están las ventajas del módulo de refrigeración que puede reaccionar rápidamente para los cambios de temperatura. El módulo eléctrico está basado en referencia europea, en la Comisión Europea, de tal manera que brinda garantía de que las condiciones usadas son eh, aprobadas internacionalmente. Adicionalmente, un software amigable desarrollado pues por Sonagme para el control de los equipos y adicionalmente tenemos este caso de baterías, cámaras de trabajo a temperatura, baterías contra explosión de diferentes tamaños, de diferentes características, cámaras para humedad, cámaras de xenón para pruebas de resistencia a la luz solar. Aquí en este caso miremos la cámara ambiental. Por ejemplo, tiene diferentes gradientes de temperatura en la cual, por ejemplo, aquí aparece menos 70 a 180 grados y va a cambiar el aumento de perfil de temperatura dependiendo de la potencia aplicada y vamos a tener pues unos resultados y un tamaño de equipo muy diferente. Aquí en este caso específico son 20 Kelvin por minuto que puede aumentar el perfil de temperatura o disminuir. Adicionalmente tenemos para este tipo de cámaras, entonces la STM 7539 para pruebas de pinturas, para pruebas de señalización vial, la 5116 y la 6670 para emisiones de compuestos orgánicos volátiles. La norma 50 también se centra en pruebas de cámaras pequeñas y la 6617 en cámaras de gran escala. La 4332 en acondicionamiento de contenedores, paquetes, componentes de embalaje para entornos refrigerados, templados, tropicales o en ambientes desérticos. La 618 para acondicionamiento de prueba de plásticos. La 2247 la resistencia a la humedad de materiales recubiertos. Y la 1776 como práctica estándar para acondicionamiento de textiles en condiciones controladas. Entonces, estamos viendo diferentes aplicaciones, pinturas, señalización, textiles, materiales, empaques, embalajes, equipos que van para múltiples usos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la norma de referencia ASTM. Específicamente, ¿qué recomendamos? Algo que debe tenerse en cuenta en nuestro medio.
Si bien nuestras condiciones son relativamente cercanas a los 25 grados y los 50% de humedad relativa, cuando se hacen pruebas en diferentes ciudades, en diferentes ambientes, y las muestras no están preacondicionadas, pues vamos a tener unos resultados diferentes, sea por efecto de la humedad o por efecto de la temperatura. Aunque parece poco, los resultados, si se hace, por ejemplo, en una institución o universidad, debieran siempre tener esas condiciones o en un resultado de una prueba para uso internacional, para exportación y demás, la muestra debe preacondicionarse de tal manera que tenga las mismas condiciones para uso eh, y de tal manera que los resultados sean plenamente reproducibles en unas pruebas interlaboratorios. Por ejemplo, se hace en 5, en 10 laboratorios la prueba con los mismos materiales, en las mismas condiciones de preacondicionamiento y de prueba. Los resultados deben ser muy parecidos, muy cercanos, porque van a tener las mismas condiciones ambientales en el acondicionamiento y en las pruebas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como referencia la ASTM D 1776 para textiles, la 618 para plásticos, la 291 para plásticos y para resistencia al agua la STM D 2247. ¿Qué recomendamos? Esta cámara ST22 que tiene un rango de temperatura entre -40 y 150. Eso les permite hacer pruebas, no solo acondicionamiento a 25 grados y 50% humedad relativa, sino también hacer pruebas, las normales, deformación, doblado, choque térmico, eh, contracción, cualquier tipo de pruebas que se requiera o similares. Entonces pueden trabajar en este rango de temperaturas y la humedad también es variable entre 30 y 95% de humedad relativa. Entonces ya con ello esta cámara permite tener una amplia gama de pruebas en las cuales se pueden realizar de tal manera que no necesite, por ejemplo, un caso 3, 4 hornos o 2, 3 neveras, sino que con un equipo pueda simular las condiciones de calor. Ya si tienen posibilidad, recomendaríamos uno para pruebas en frío, otro para pruebas en calor, de tal manera que tengan versatilidad y más capacidad de pruebas de laboratorio para tercera parte para pruebas de laboratorios de calidad o adicionalmente para validar la calidad del producto con el tiempo. O en el caso de investigación y desarrollo, también pueden ver los resultados de diferentes materiales contra el tiempo en diferentes condiciones y sería excelente para poder validar que el producto es adecuado para todas ellas. Tenemos cámaras de envejecimiento acelerado UV en el cual estas cámaras tienen lámparas que van a simular la exposición, la radiación solar a través de un espectro y normalmente estamos hablando de VA 340, VB 313 y básicamente esta cámara entonces permite colocar muestras, encender unas lámparas, normalmente son 8 pero depende del tipo de cámara, pueden variar, tiene un área útil donde se van a cargar principalmente placas o muestras digamos en forma de corbatines o similares o secciones de un producto y permite entonces hacer pruebas de envejecimiento de tipo UV para diferentes tiempos. Normalmente son 300 horas, 500 horas, 720 o 1000 horas que permiten estimar el tiempo de vida aplicable frente a la luz solar. Adicionalmente a estas cámaras hay otras cámaras de diferentes tamaños pero basadas en la ASTM G154. Va a cambiar el tamaño, va a cambiar la disposición de las muestras y vamos a tener entonces una capacidad mayor dependiendo del tipo de muestras que se requiera. Y aquí ven en este caso antecedentes ASTM-D, ASTM-G, en general norma STM o norma SAE internacional
o norma GB, que corresponde a normas de la República de China, entonces las cuales vamos a ver cada vez más con sus equivalentes internacionales en Occidente, como STM, SAE o GIS o el que corresponda o NTC. Adicionalmente tenemos cámaras de xenón en las cuales se realiza la simulación del comportamiento de la radiación solar, pero a través de una cámara de xenón y no con lámparas UV. El resultado no es exactamente el mismo, hay que ser claro, va a tener algunas diferencias y una de las características que tienen varios laboratorios de investigación es hacer el análisis con las muestras que tienen, comparando los resultados UV con los resultados con cámara de xenón. Eso permite, de acuerdo a las diferentes normas, conocer el comportamiento del material y optimizarlo para cumplir todos los requerimientos en uso interno o el cliente o para exportación o para uso internacional. Entonces tenemos en este caso también desarrollo para pinturas que utilizan diferentes tipos de solventes para uso automotriz, para plástico, madera, textiles, adhesivos, en fin, y el sector eléctrico electrónico también con diferentes piezas o diferentes partes aplicables. Las cámaras de xenón, aquí vemos la cámara de xenón, esta es pequeña, donde se carga básicamente unas muestras, no hay más niveles. Aquí tenemos una cámara donde podemos ver el efecto de la luz que se irradia, las normas aplicables. Normalmente podemos ver que tenemos la G151 como referencia, materiales plásticos o materiales no metálicos donde se puede colocar las muestras y tiene una serie, un carrusel, donde pueden colocar diferentes tipos de muestra. Este material va a girar y va a estar sometido durante el tiempo, temperatura que defina la norma, cualquiera de estas normas, para poder evaluar su desempeño, según ASTM, ISO o GB, como acabamos de mencionar. También hay cámaras de alta temperatura que tienen hasta 4 compartimientos. Tenemos la ASTM 1748, la 2556, donde para pruebas de alta temperatura se puede tener a la misma temperatura o a diferentes temperaturas y realizar la evaluación hasta de 4 muestras simultáneamente, aprovechando los compartimientos. Esto es una ventaja porque cada uno de estos compartimientos puede trabajar para hacer pruebas como en materiales vítreos, cerámicos, plásticos, metálicos, textiles y materiales compuestos. Entonces, es especialmente importante cuando tiene materiales compuestos o materiales con algún contenido material reciclable para poder ver el desempeño de los materiales en comparación con material virgen. Entonces puedo cargar material virgen, material reciclable, material compuesto u otros materiales y tener el resultado directamente si trabaja a la misma temperatura o diferentes pruebas si trabaja a diferentes temperaturas en una misma cámara. Aquí vemos algunas características de ella. Entonces tenemos 1000 litros, 1800, 2500 litros. Varían sus dimensiones, temperatura hasta 300 grados, que permite hacer unas pruebas muy exigentes y adicionalmente pues deben estar con conexiones eléctricas y la potencia necesaria para poder trabajar por largo plazo. ¿Qué tiene Sonacme? Aquí está un ejemplo de la cotización. Básicamente Sonacme quiere facilitar el proceso a través del cual se puede hacer el, el desarrollo y adicionalmente la compra de los equipos. Entonces tenemos normalmente unas condiciones desarrolladas en Coter, Xworks, en la planta de Sonacme, con un anticipo del 50% y unos 50% cuando se va a realizar el despacho, de tal manera que no hay que realizar el 100% del pago anticipado como ocurre normalmente.
El tiempo, el lead time, hablamos de 5 semanas después del pago. El empaque, la inspección del equipo, con una validez de la cotización de 90 días y una garantía de 12 meses. Entonces, una condición muy sencilla y muy fácil para todos. Tenemos también equipos en stock en Sonacme, donde están cámaras de xenón pequeñas para uso inmediato o cámaras UV que también se pueden conectar a 110 a 220 dependiendo de lo que se requiera y están listas para que puedan iniciar las pruebas y tomar los resultados, conocer sus materiales, conocer sus productos, hacer las evaluaciones suyas o de sus competidores o de sus proveedores, de tal manera que puedan conocer cuál es el estado del material. Un segundo. Normalmente podemos evaluar, por ejemplo, materiales como este a través de una muestra llamada Corbatil o de placas, donde podemos cargar directamente varias unidades de ellas en la cámara y hacer la evaluación. Aquí tenemos un color inicial, podemos obtener el color final y hacer comparaciones de color o comparaciones de variación de peso. eh, Aparte del cambio de color también estaría propiedades mecánicas iniciales y finales, revisar cuál es el efecto de la luz ultravioleta o el efecto de xenón y conocer y tener los resultados ampliamente conocidos para garantizar el comportamiento del material. Recuerden que hay unas normas de referencia y normalmente hablamos de normas UL, 300 horas, 500, 720 o 1000 horas y adicionalmente los resultados de retención de esas propiedades. Normalmente hablamos del 80% dependiendo del tiempo de prueba que se aplique. Sonacme trabaja en asocio con diferentes tipos de universidades como la de Shenzhen, la de Canberra y la de Hong Kong, por ejemplo. Adicionalmente, tiene contacto con empresas que trabajan en nuevas energías para intercambiar experiencias y revisar la tecnología de punta del mercado. Adicionalmente, en componentes electrónicos permite validar los resultados de empresas tan importantes como las que están aquí relacionadas y en agencias o entidades de normalización. Sus equipos permiten hacer pruebas que están relacionadas en UL, en TV, SGS, Intertech o en PONI, dependiendo, y posteriormente, obviamente, normas regionales. En la medida que existan normas regionales, también se pueden validar de acuerdo con los equipos Sonacme y dar la tranquilidad, la garantía de que cumplen los requerimientos de norma. Entonces aquí tenemos el trabajo que realiza Sonacme. Entonces tenemos trabajo en productos eléctricos como electrónicos, electrónicos, pues ya vimos, pintura, revestimientos, entre ellos los vehículos, que es el tema exigente, el envejecimiento de la pintura y los efectos que tiene contra el tiempo, las baterías no solo de litio, sino de otras características de sodio, de plomo, además. Para la industria de defensa es conveniente entonces ver que existe una serie de equipos que permiten simular condiciones que van a ser muy exigentes para el uso en defensa, en la industria militar y en entrenamiento hipóxico. También está el, el uso de cámaras con bajo nivel de oxígeno que permitan medir cuál es el desempeño frente a condiciones extremas y mejorar el entrenamiento deportivo y de diferentes grupos de personas. Aquí tenemos nuestras representaciones, entre ellas está Sonacme y los invitamos a contactarnos si tienen algún tipo de inquietudes para poder atenderlas con muchísimo gusto. En el caso de Sonacme, si tiene algún requerimiento específico, alguna necesidad de una cámara que deba cumplir bajo un requerimiento especial, por favor nos hacen saber. Y en general,
las, los webinars que tenemos de GPA-SAS, el Programa de Organizaciones Seguras. Los invitamos el próximo 8 de octubre para nuestro webinar Rheómetros Japo para control de calidad e investigación y aditivos para los sectores cablero y plástico. Posteriormente tenemos economía colombiana, monitoreo de sistemas fotovoltaicos, el dólar y soluciones para las diferentes industrias. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias para todos. Agradecemos su participación y si posteriormente tienen alguna inquietud, la atendemos con mucho gusto. Recuerde que este webinar lo pueden ver posteriormente con su grupo de trabajo a través de la plataforma B-City que nos permite tener este tipo de eventos y adicionalmente relacionarlo, subirlo y que puedan ver el playback cuando requieran con su grupo de trabajo. Ahora para finales de año, que tengan la información necesaria para tomar la mejor decisión en equipos y adicionalmente que cumplan los requerimientos exigentes de las normas y del mercado. Para todos ustedes, si no hay algún comentario adicional, bueno, entonces para todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, quedamos en contacto, muy amables y gracias para todos. Una feliz tarde.